buenas tardes, mis queridos hermanos, hermanas que se conectan con nosotros a esta hora. Que el Señor les bendiga. Reciban un saludo caluroso, fraterno, de parte de la Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla, que es la iglesia donde usted está en estos momentos escuchando este estudio bíblico. Les acompaña el pastor Cristian Gómez. Hemos estado en este tiempo de estudios bíblicos de los miércoles estudiando el tema de la teología del Nuevo Testamento y queremos agradecer a todos los hermanos y hermanas que se han conectado con nosotros, los amigos y las personas que lo han hecho también desde partes muy lejanas aquí, diferentes de Colombia. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y que ojalá este espacio siga siendo de mucha bendición para ustedes, como lo es para nosotros. Estamos estudiando la teología del Nuevo Testamento y en ese estudio de la teología del Nuevo Testamento nos hemos dedicado de manera metodológica a estudiar de entrada los primeros 3 evangelios sinópticos, o lo que se conoce en teología como los evangelios sinópticos: el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Y en estos 3 evangelios sinópticos estamos estudiando de manera específica algunos conceptos que nos ayudan a entender el pensamiento teológico del Nuevo Testamento. Es así como nosotros hemos entonces venido estudiando el concepto de el Hijo de Dios, y ahora en esta clase comenzaremos a ver el concepto de el Hijo del Hombre. Estos ambos conceptos relacionados obviamente a la persona de Jesús, que es, digámoslo así, el punto focal de la teología del Nuevo Testamento. Si es primera vez que tú nos estás acompañando en este espacio virtual de estudio bíblico, te recomendaría que fueras un poco atrás en esta página y revisaras los videos de las clases anteriores, donde hemos empezado a hablar de la teología del Nuevo Testamento desde el concepto de Jesús como Hijo de Dios, haciendo en la primera clase un acercamiento al concepto del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, qué significaba esto en el Antiguo Testamento, en la tradición judía, y cómo de ahí pasa al Nuevo Testamento, y lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Esas son nuestras 4 clases anteriores. En la tarde y noche ya de hoy nos vamos a dedicar a estudiar, a entrar a ver el concepto de el Hijo del Hombre, Jesús como el Hijo del Hombre. Así que damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, y adentrémonos entonces en este estudio del concepto de Jesús como Hijo de Hombre en el estudio de la teología del Nuevo Testamento. Ahora bien, como lo hicimos con el concepto del Hijo de Dios en la primera clase de estos estudios virtuales, debemos remitirnos al Antiguo Testamento. Si queremos empezar a comprender el concepto del Hijo del Hombre, vamos a tener que echar un vistazo hacia atrás en el Antiguo Testamento. Y nos vamos a dar cuenta que el término, el concepto Hijo de Hombre en el Antiguo Testamento lo vamos a encontrar primeramente en el libro de Daniel. El libro de Daniel es considerado un texto de apocalíptica judía, y la apocalíptica en el Antiguo Testamento va a estar, digamos, relacionada directamente con el libro de Ezequiel y de Daniel. Y esto nos va a dar una perspectiva, digamos, de ubicación en el contexto. Entonces tenemos que hablar primeramente del tema de la apocalíptica judía. ¿Qué es la apocalíptica judía, o qué era el tema de la apocalíptica judía en el Antiguo Testamento? Todo lo apocalíptico en el Antiguo Testamento se refiere de manera específica a la esperanza mesiánica. La esperanza mesiánica en la tradición judía no solamente era el esperar al Mesías, a esa figura que iba a restaurar el reino de Israel de manera política y religiosa, sino que
también estaba referida a todo lo que tenía que ver con la restauración espiritual, con la restauración económica, con la restauración incluso racial o de Israel como nación frente al mundo. Entonces, la esperanza mesiánica es lo que le va a empezar a dar, le va a abrir el camino a lo que nosotros en teología llamamos la apocalíptica del Antiguo Testamento. Y esto va a surgir obviamente desde la perspectiva del reinado de David. Por eso el Mesías tiene que ser de la casa de David, tiene que ser un vástago de la raíz de Isaí o de la casa de David como tal, como lo mencionan los profetas, y siempre va a tener en mente ese momento en el cual Israel fue una nación próspera, una nación bendecida por parte de Dios, que es el momento en el cual David era rey, en el reinado davídico. Por eso el Mesías tiene una alusión directa a ser parte de la casa de David. Y así sucesivamente durante el periodo, durante esa etapa del pueblo de Israel donde la monarquía es destruida, tanto en el reino del sur, en Judá, como en el reino del norte, en Israel, y es el pueblo de Israel exiliado. Se le destruye toda la esperanza, acaban sin tierra, sin templo, sin identidad. En ese preciso momento en que esto sucede, que es un tema que, bueno, no lo vamos a tratar aquí a profundidad, pero sí hay que hacer mención, es el momento en el cual el imperio asirio y el imperio babilónico destruyen a los reinos del norte en Israel y del sur en Judá, uno en el año 620 aproximadamente antes de Cristo y el otro en el año 585-87 antes de Cristo. La destrucción de estos dos reinos va a generar esa esperanza del pueblo de Israel, ya al ser destruido el templo, al ser destruida su ciudad, al ser destruida su identidad como nación por parte del imperio asirio y el imperio babilónico. Van entonces a generar unos textos que hablen de volver a ser ese pueblo, volver a ser esa nación en la cual Dios se complacía. Y obviamente esa etapa de la historia de Israel la van a recordar como la etapa del reinado de David, del hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, la apocalíptica judía va a nacer en este contexto de desesperanza, en este contexto de derrota, en este contexto de falta de identidad, en el contexto en el cual esperan que Dios restaure espiritual, política, económica, socialmente y racialmente al pueblo de Israel. Todas estas ilusiones, todas estas esperanzas de volver a ser el pueblo de Dios, la nación de Dios, van a dar como resultado en una teología muy interesante que algunos expertos le van a llamar la teología del segundo templo o del periodo del segundo templo, un judaísmo muy concentrado en lo angelical, en lo celestial, en las decisiones tomadas en un nivel, digamos, supraespiritual. Un judaísmo que va a hablar muchísimo de las visiones, de los sueños, de los ángeles, de los demonios, y es en este contexto donde van a aparecer textos apocalípticos muy interesantes. Para lo que nos compete a nosotros, frente al tema del Hijo del Hombre, nos vamos a referir específicamente al libro de Daniel, que es un libro que surge en este contexto de apocalíptica judía, en este contexto en el cual se quiere retornar a la tierra, se quiere retornar a esa situación, ese momento en el cual el pueblo de Israel era bendecido. Entonces, con este telón de fondo de la apocalíptica judía aparecen ciertas imágenes que van a venir a representar la esperanza mesiánica, la esperanza de la restauración total del pueblo de Israel. Recordemos que ellos, cuando esto nace, estaban destruidos por completo, sin identidad, sin tierra, sin nación, sin templo. Entonces, empezar a soñar de que Dios les va a restaurar nuevamente da como resultado que empiecen a salir unas figuras
unos símbolos teológicos que van a responder a esta esperanza. Daniel va a mencionar uno de estos símbolos teológicos que son muy importantes para el estudio nuestro de Jesús como Hijo de Hombre, y es la figura del Hijo del Hombre. Y esto es muy interesante porque en el libro de Daniel nos vamos a dar cuenta en el capítulo 7, el versículo 13 y el versículo 14 van a mencionar por primera vez en el texto bíblico la figura del Hijo del Hombre. Y va a decir Daniel, en el libro de Daniel, que el Hijo del Hombre, en el capítulo 7, versículo 13, viene en las nubes. Un primer dato interesante. Versículo 14 del capítulo 7 dice que le es dado todo el dominio a esta figura del Hijo del Hombre. Es muy interesante ver cómo por primera vez aparece esta figura en el libro de Daniel, y de una vez aparece con una fuerza muy específica, ¿no? Una fuerza celestial, podríamos decirlo de esta manera. Esta figura viene de las nubes y le es dado todo dominio, algo que va a empezar a decirnos a nosotros que la figura del Hijo del Hombre no es simplemente una persona que va a ser Mesías y que va a restaurar política y religiosamente al pueblo de Israel, sino que parece que tiene un nivel mayor. Para poder entender esto de mejor manera, vamos a tener que remitirnos no solamente al texto de Daniel. Nosotros nos vamos a dar cuenta que el libro de Ezequiel también menciona el Hijo del Hombre, y lo menciona de una manera repetitiva, mas no de la forma en que lo menciona Daniel. Cuando el libro de Ezequiel habla del Hijo del Hombre, habla precisamente de Ezequiel como aquel que representa de una u otra manera a la humanidad y que está siendo interlocutor con Dios y con las figuras apocalípticas que aparecen allí. Pero en el libro de Daniel, el Hijo del Hombre no es Daniel como Ezequiel lo es en el libro de Ezequiel, sino que el Hijo del Hombre es otro personaje que viene en las nubes y que le es dado todo dominio. Cuando tú y yo empezamos a estudiar un poco mejor el trasfondo de la apocalíptica judía, nos vamos a dar cuenta que en el Antiguo Testamento, en lo que conocemos como la Tanaj o las escrituras judías del Antiguo Testamento, solamente Daniel y Ezequiel van a incluir esta frase del Hijo del Hombre. Pero la de Daniel es interesante porque parece que estuviera hablando de un ser celestial. Y más interesante aún es ver que no solamente el libro de Daniel y el libro de Ezequiel tienen de trasfondo la apocalíptica judía, sino que hay otros libros muy interesantes de la tradición judía que tienen trasfondo apocalíptico, pero que no están en la Biblia. Uno de estos libros, quizás el más conocido de ellos, es un apócrifo del Antiguo Testamento que todos conocen como el libro de Enoc, o los libros de Enoc, para ser más concreto. El libro de Enoc es un libro muy interesante en el tema de la figura del Hijo del Hombre. Esta figura del Hijo del Hombre, con el paso del tiempo, no solamente en el libro de Daniel, sino ya en estos otros escritos, como el libro de Enoc y como los libros de Esdras, que también es otro apócrifo del Antiguo Testamento, va a adquirir un sentido muy interesante, un significado muy interesante, y es que todo mundo, todos los judíos piadosos, todos los judíos del periodo del Segundo Templo, como le llaman en teología, el periodo de la restauración que nos va a narrar Esdras y que nos va a narrar Nehemías, hasta prácticamente la etapa en la cual 300 años antes de Cristo los griegos empiezan a reinar. Ese periodo del Segundo Templo
desde la restauración, el regreso del exilio, la restauración de Israel, hasta el momento en que llegan los griegos a reinar, a someter de cierta manera con su imperio toda la región de Israel. A ese periodo de tiempo se le llama el periodo del Segundo Templo, el judaísmo del Segundo Templo, y es ahí donde se desarrolla de manera mucho más profunda la apocalíptica. Es ahí donde nace tanto el libro de Daniel como el libro de Enoch. Todos los judíos de este periodo sabían perfectamente bien qué significaba la figura del Hijo del Hombre. Todos entendían esta figura y la entendían desde el capítulo 7 de Daniel hasta pasar por el libro de Enoch y por los libros de Esdras, como un individuo especial que estaba al lado de Dios y que tenía poderes especiales y que iba a venir a establecer de manera final, de manera definitiva, el reino divino en la tierra. Estamos hablando de que esta figura apocalíptica no se refiere exclusivamente al Mesías que todos hemos conocido, que es un Mesías político y religioso, sino que dentro de la apocalíptica, del judaísmo del Segundo Templo, la figura del Hijo del Hombre se va convirtiendo en una figura de un personaje celestial que está al lado de Dios y que va a venir a instaurar el reino divino. Es muy interesante poder ver esto de esta manera. Más interesante aún va a ser para nosotros que podamos entender un poco más el libro de Enoch, porque ciertamente va a ser la alusión del Hijo del Hombre en el libro de Daniel la que nos va a hablar de esta figura apocalíptica del Hijo del Hombre en términos celestiales, en términos divinos, ¿sí? Pero no nos menciona nada más el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que remitirnos al libro de Enoch. Este texto principalmente consiste en unas 3 parábolas. Los grandes estudiosos de la Biblia, hay mucha literatura y mucha información acerca del libro de Enoch, muy interesante, algunas otras no tanto, pero lo importante de saber para nosotros aquí, en el tema del Hijo del Hombre, el concepto del Hijo del Hombre, es entender que el libro de Enoch son aproximadamente 3 parábolas. El libro se desenvuelve como en 3 parábolas, en 3 situaciones simbólicas que van a narrar de manera muy interesante la vida de Enoch y lo que Dios hace con Enoch y cómo lo va llevando por ciertas etapas. Como es un libro de un trasfondo apocalíptico, de entrada tenemos que decir que es un libro supremamente simbólico, como toda la apocalíptica que nosotros encontramos en la Biblia, como lo es también el libro de Daniel. Enoch va a estar entonces dividido del capítulo 38-44, 45-57, 58 al 69 y un doble epílogo final o unas escenas finales en el capítulo 70 y 71. A esto les van a llamar también libro primero, libro segundo, libro cuarto de Enoch. Pero como no nos vamos a detener en Enoch, lo que nos importa es la figura del Hijo del Hombre que aparece en Daniel, pero que el libro de Enoch la desarrolla de manera mucho más profunda. Y esto lo vamos a encontrar en el capítulo 37 del libro de Enoch, donde se introduce como tal una de las escenas más bellas y más estudiadas de este apócrifo del Antiguo Testamento, que es la visión de la sabiduría. En esta escena del capítulo 37 en adelante se va a narrar cómo Enoch es llevado al cielo de manera simbólica, y en el cielo su guía, un ángel guía, empieza a mostrarle y a explicarle qué significa todo lo que Enoch está viendo. Y allí, en esta sabiduría, en esta visión de la sabiduría, Enoch va a entender todos los secretos del mundo celestial. De manera muy interesante esta narración que nos hace el libro de Enoch.
Déjenme leer un poco algunos apartes interesantes de esta escena de ascensión de Enoc al cielo, en la cual aparece el concepto del Hijo del Hombre. Enoc, capítulo 46, primer libro de Enoc, capítulo 46, versículos 1 al 3, dice: en aquel lugar vi al único, a quien pertenecen el tiempo anterior al tiempo. Está haciendo una alusión directa a Dios. Y su cabeza era blanca como la lana, y junto a él había otro individuo cuyo rostro era parecido al de un ser humano. Oiga bien cómo Enoc introduce la imagen del Hijo del Hombre. Enoc entonces pregunta a su guía angelical sobre él, y el ángel le responde: este es el Hijo del Hombre, a quien pertenece la justicia y en quien habita la justicia. Esto es Enoc capítulo 46, versículos 1 al 3. Vamos a leer otro apartado del libro de Enoc. En aquel momento fue nombrado aquel Hijo del Hombre, al que ya había aparecido en el capítulo 46. Fue nombrado aquel Hijo del Hombre ante el Señor de los Espíritus, haciendo una alusión directa a Dios, y su nombre ante el principio de días. Antes de que se creara el sol y las constelaciones, antes de que se hicieran los astros del cielo, su nombre fue evocado ante el Señor de los Espíritus. El libro de Enoc habla aquí de Dios como el Señor de los Espíritus, y está hablando de este Hijo de Hombre, que su nombre fue evocado antes de crear el sol y las constelaciones. Mire que ya los apartes que estamos leyendo del libro de Enoc nos hablan de la figura del Hijo del Hombre como una figura celestial, como un símbolo celestial, de la apocalíptica celestial. No nos está hablando de un simple personaje, de un hombre común y corriente, sino que tanto Daniel como Enoc nos están mencionando que este Hijo de Hombre no es cualquier cosa, no es cualquier persona, ¿sí? Seguimos. Él servirá de báculo a los justos, está hablando del Hijo del Hombre, para que en él se apoyen y no caigan. Él es la luz de los pueblos, y él será esperanza de los que sufren en sus corazones. Caerán y se posternarán ante él todos los que moran sobre la tierra, se postrarán ante él todos los que moran sobre la tierra, y bendecirán, alabarán y cantarán el nombre del Señor de los Espíritus. Muy interesante que esto tiene mucho parecido con Filipenses capítulo 2, cuando hace alusión a Jesús, en el cual se va a doblar toda rodilla y todos confesarán a Jesús como Señor. Es muy interesante que el libro de Enoc hable del Hijo del Hombre como una deidad, o en cierta medida está mencionando que el Hijo del Hombre no es cualquier persona, no es un hombre común, es un ser con connotaciones divinas. Vamos para allá un poquito más. Termina diciendo esta frase: por esto fue elegido y escogido junto a él antes de crearse el mundo y por la eternidad. Lo reveló a los santos y justos la sabiduría del Señor de los Espíritus, pues reservó el lote de los justos, porque aborrecieron y desecharon este mundo inicuo y aborrecieron todas sus obras y maneras en el nombre del Señor de los Espíritus, por cuyo nombre son salvos, pues ha sido el vindicador de sus vidas. Ojo con esto, porque lo que nos está presentando Enoc, el primer libro de Enoc, aquí en este pasaje que hemos leído, que es del capítulo 48, versículos 1 al 7, es que la figura del Hijo del Hombre es una figura que recoge las esperanzas mesiánicas, que recoge la esperanza apocalíptica de restauración espiritual, política, social, racial,
religiosa del pueblo de Israel, pero que este Hijo de Hombre está en los cielos y tiene una connotación celestial. Esto es muy interesante porque Daniel va a reproducir esta misma idea del Hijo del Hombre en el capítulo 7, diciendo que viene de las nubes y que a él se le dará todo dominio. Y es muy interesante notar que para nosotros poder comprender el concepto del Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento, no podemos simplemente pasar de largo por lo que la apocalíptica judía y la tradición teológica del pueblo judío del Segundo Templo nos está enseñando. Algunos me dirán: pastor, pero eso no es propiamente bíblico porque es el libro de Enoch. Claro, lo es, ¿no? Podríamos estar diciendo que este libro de Enoch está dentro de la perspectiva del judaísmo del Segundo Templo y que por lo tanto está enmarcado dentro de lo que el pueblo judío de ese momento conocía. Y es ese preciso pueblo judío el que va a dar esta perspectiva de esperanza mesiánica para toda la nación. Esto es importante que usted y yo lo tengamos en cuenta. Muchos me van a preguntar, Pastor Cristian, esto no tiene nada que ver con la Biblia, esto no tiene nada que ver, no ve nada con los temas bíblicos, hablar del libro de Enoch. Pero el libro de Enoch nos habla de cuál era el pensamiento apocalíptico judío de ese momento. Entonces, como no encontramos mucha referencia a la imagen del Hijo del Hombre en los textos bíblicos, entonces tenemos que remitirnos a los textos extra bíblicos que fueron también producidos por los judíos y sobre todo por el judaísmo del Segundo Templo. Por eso el libro de Enoch es supremamente importante para que nosotros entendamos mejor la figura del Hijo del Hombre. Nos vamos a dar cuenta que el Hijo del Hombre es un título muy común en el Nuevo Testamento, de manera específica en los Evangelios sinópticos. Es el título preferido de Jesús, como lo vamos a ver ya cuando entremos a ver el concepto del Hijo del Hombre en Marcos, en Mateo y en Lucas. Es el título preferido de Jesús. Jesús mismo prefería llamarse Hijo de Hombre. Y cuando se llamaba Hijo de Hombre, como que generaba un poco de rabia, generaba un poco de sensación de desprecio, ¿no?, en el pueblo judío. Y era porque el pueblo judío conocía perfectamente bien a qué se refería el concepto de Hijo de Hombre. Vuelvo y repito, nosotros no podemos entender el cristianismo, el primer cristianismo, por decirlo así, no podemos entender la fe de los primeros cristianos sin hacer un recorrido hacia el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque todos los primeros cristianos eran judíos, eran de tradición judía. Incluso en las ciudades gentiles, cuando Pablo llega a Hechos de los Apóstoles lo narra de una manera bellísima. Pablo llega a las ciudades gentiles y lo primero que buscaba era una sinagoga judía y era allí donde predicaba. Y los primeros conversos de estas sinagogas, de estas ciudades gentiles, eran judíos de la diáspora, eran judíos que no vivían propiamente en Palestina. Entonces no podemos desprendernos de la referencia que nos va a hacer el Antiguo Testamento, las tradiciones del Antiguo Testamento y los textos que produjo
la tradición judía del Antiguo Testamento. No podemos desprendernos de esto para poder entender de mejor manera el Nuevo Testamento. Y es por esta razón que nosotros estamos haciendo este recorrido interesante sobre el libro de Enoc, acerca de lo que Enoc menciona con respecto al Hijo del Hombre. No he querido tocar otros versículos, otros pasajes del libro de Enoc con respecto al Hijo del Hombre, porque el grueso del estudio del concepto de Hijo de Hombre nos va a remitir directamente a los Evangelios, que es lo que nos importa a nosotros a la hora de hablar de la teología del Nuevo Testamento. Pero repito, no podemos hablar del pensamiento teológico del cristianismo, del primer cristianismo, del Nuevo Testamento, sin remitirnos al Antiguo Testamento, sin dar una mirada hacia el Antiguo Testamento. Nosotros como cristianos heredamos de la tradición judía casi el 90% de lo que somos. Por tal motivo, no podemos desprendernos de la teología del Antiguo Testamento, de los conceptos del Antiguo Testamento, de la tradición judía. No podemos desprendernos por completo, sobre todo si queremos entender de mejor manera lo que el Nuevo Testamento nos quiere enseñar acerca de la teología que hay presente en sus textos. Entonces, no va a ser posible, tal y como lo veíamos con el Hijo del Hombre, con el Hijo de Dios, perdón, cuando estudiábamos el concepto del Hijo de Dios, no va a ser posible entenderlo a cabalidad en el Nuevo Testamento si no hacíamos un recorrido por el Antiguo, por lo que creían los judíos antes de que Jesús llegara y formara parte de nuestro mundo y entrara en escena con su ministerio. No podíamos entender a ese Hijo de Dios sin hacer ese recorrido hacia el Antiguo Testamento. Y es lo mismo con el concepto del Hijo de Hombre. No podríamos entenderlo si no vamos hacia el Antiguo Testamento. Pero la dificultad nuestra con el concepto del Hijo del Hombre hacia el Antiguo Testamento es que nada más vamos a encontrarlo en el libro de Daniel. Y como Daniel lo explicaba al principio, es un libro con trasfondo apocalíptico, de la apocalíptica judía del Antiguo Testamento, entonces debemos buscar textos de la apocalíptica judía contemporáneos a Daniel que también puedan enseñarnos cómo era que el pueblo judío, el judaísmo del Segundo Templo, como ya lo expliqué, cómo simbolizaban esa esperanza de restauración. ¿Cómo veían ellos esto? Y es de notar, es para resaltar el hecho que la teología del Segundo Templo, la teología desde la restauración, el regreso del exilio, la restauración de Israel hasta 300 años antes de Cristo, con la llegada del Imperio griego, va a ser una teología completamente apocalíptica. Va a aparecer la demonología, la angelología, van a aparecer las figuras de estas figuras que encontramos en Daniel, las figuras celestiales, las figuras simbólicas, con un significado profundo, un significado de restauración, un significado de salvación, un significado de vindicación de lo que el pueblo de Israel era. Y es así como el libro de Daniel lo plantea, como Ezequiel también lo va a mirar, y es así como Enoc, quizás el libro más conocido de la apocalíptica judía del Segundo Templo, nos lo va a presentar también. Entonces, por eso nos estamos remitiendo, mi querido hermano, mi querida hermana, al texto de Enoc, aunque no aparece en la Biblia, aunque no quedó en el canon del Antiguo Testamento, es un texto que muy bien nos habla de esta apocalíptica judía y de este periodo teológico del Segundo Templo, del judaísmo del Segundo Templo, que va a ser el judaísmo que va a conocer Jesús, ¿sí? Es el judaísmo que van a conocer los primeros cristianos. Es el judaísmo que va a dar nacimiento al fariseísmo que tanto criticó Jesús, a las escuelas de escribas, a las escuelas
que van a aparecer en el Nuevo Testamento: los fariseos, los escribas, los saduceos. Entonces es importante hacer el recorrido hacia allá, poder echarnos un vistazo, echar una mirada atrás y entender qué es lo que esta apocalíptica del segundo templo quería decir cuando hablaba, en este caso específico, del Hijo del Hombre, que es el concepto que estamos estudiando hoy. En general, entonces, nosotros vamos a ver que el Hijo del Hombre contiene atributos de Dios. En Daniel 7 y 14, en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, vamos a encontrar a un Hijo del Hombre que viene en las nubes, que desciende de las nubes y que tiene todo el dominio, ¿sí? Que tiene todo el dominio, y de una forma interesante habla acerca de su reino, un reino que no va a tener fin. Es muy interesante esto. Es muy interesante ver que no solo Daniel lo menciona con características o atributos divinos, sino que también Enoc, en los pasajes que hemos leído, sobre todo en el primer libro de Enoc, en la parábola de la sabiduría eterna, donde Enoc es arrebatado al cielo y su ángel le va guiando y le va explicando cosas, como Enoc ve en el cielo, simbólicamente, la figura del eterno, de Dios, y va a ver otra figura que está al lado de Dios, al lado del eterno, que se le va a llamar Hijo de Hombre, y que lo va a describir como Salvador, restaurador, como justo y como el que hace justicia, y como aquel en el cual los pequeños no tropiezan, y como aquel en el cual todos se pueden apoyar, porque los va a salvar, porque los va a restaurar. Es muy interesante ver que para esta apocalíptica la figura del Hijo del Hombre es una figura con atributos divinos. No es simplemente un Mesías terrenal. No es simplemente el Mesías que de pronto a todos de nosotros nos han enseñado que era un Mesías político y religioso, y que por eso fue que Jesús no encajó, ¿no? Porque el pueblo judío estaba esperando a un Mesías político y religioso. Y bien, es cierto, la tradición judía, esta misma tradición que le da nacimiento a la figura del Hijo del Hombre, es la misma tradición que va a tomar la imagen mesiánica y la va a proponer como la respuesta de Dios para ellos en su momento. ¿Qué va a pasar con estas dos figuras? Va a pasar que la tradición judía va a mencionar al Mesías, va a tratar de ver en el Mesías un personaje histórico, un personaje humano que va a restaurar política y religiosamente al pueblo, pero que no tenía mucha referencia divina, que tenía el favor de Dios, que Dios iba a estar con él, pero que no podríamos hablar de él como un Mesías divino, ¿no? No se podía hablar de esta manera en la tradición judía. Por eso, en el primer siglo, hubo muchos movimientos mesiánicos en Jerusalén. Hubo muchos movimientos de judíos que se levantaron y quisieron restaurar el reino como Mesías. Hay algo que de pronto a nosotros como cristianos evangélicos protestantes nos ha hecho mucho daño con respecto al tema de el Mesías del Antiguo Testamento, y es que nosotros tenemos alusiones muy bellas acerca del Mesías en los libros proféticos. Isaías, por ejemplo, hace una descripción bellísima de ese
Mesías, que nosotros lo entendemos y lo leemos de esta manera en el siervo sufriente. Todavía parte de la tradición judía, cuando ve el capítulo 63, no hace reconocimiento de un Mesías en ese siervo sufriente. Pero para el cristianismo, ese siervo sufriente del capítulo 63 es el Mesías. Sin embargo, ¿por qué la tradición judía no equipara a Isaías 63 con el Mesías? Porque ellos tenían mucha más referencia acerca de un Mesías político y religioso, guerrero, como el de los libros de Macabeos. Nosotros, por ejemplo, por eso digo, como cristianos protestantes, adolecemos de esta perspectiva, porque no tenemos en nuestras Biblias, no tenemos dentro de nuestro canon los libros de los Macabeos. Y ciertamente el judaísmo del Segundo Templo, la tradición judía, teológica, de este periodo del Segundo Templo en el Antiguo Testamento, va a apuntar más a esa figura macabea, a esa figura guerrera, a esa figura que va a enfrentarse en contra del imperio, en contra de ese pueblo que los está oprimiendo, que va a luchar y que le va a devolver la dignidad guerreando, peleando al pueblo de Israel. Esta tradición judía va a identificar al Mesías guerrero, al restaurador político y religioso, mucho más con las figuras macabeas o con la figura simbólica de los macabeos, esos que van y luchan, esos que son celosos, esos que no pueden permitir que algo malo se mezcle con el pueblo escogido de Dios. Esa es la figura que utilizan mesiánicamente de manera mucho más fuerte la tradición judía del Segundo Templo. Por eso Jesús poco a poco se va a mencionar en el Nuevo Testamento como el Mesías. Sí, lo van a mencionar como tal, pero mucho más van a hablar de él como Hijo de Dios, y muchísimo más se va a hablar de Jesús como Hijo de Hombre. Esto es lo que nos compete ahora. ¿Para qué hacer esta explicación? Para decir de manera concreta que en Jesús confluye la imagen de Hijo de Hombre, como lo podemos ver, repasar en las 4 clases anteriores que tenemos aquí en la página de la iglesia. Que Jesús va obviamente a absorber la imagen simbólica del Mesías, de ese Mesías que de pronto no fue guerrero, pero ese Mesías que iba a restaurar política y religiosamente al pueblo de Israel. Jesús también absorbe esta figura, pero no lo va a hacer con la expectación que tenía el pueblo judío, haciendo alusión de manera directa más a la figura macabea, aquel que peleaba y que iba a derrotar a los poderes que los estaban oprimiendo, como lo mencionan los libros de los Macabeos, que lamentablemente no tenemos en nuestras Biblias protestantes. Jesús va a absorber esto, pero más que Jesús ser identificado como Mesías, y más que ser identificado como Hijo de Dios en el Nuevo Testamento, Jesús se va a identificar como Hijo de Hombre. Y el Hijo del Hombre, tenemos que decirlo de manera concluyente, desde la apocalíptica del Antiguo Testamento, en Daniel, en Enoc y en los libros de Esdras, en el 4.º libro de Esdras, el capítulo 13 en adelante, es una imagen celestial, es una imagen divina. El concepto que vamos a tener nosotros del Hijo del Hombre en la apocalíptica judía es de una figura celestial, de una figura divina. No es gratuito entonces que en el Nuevo Testamento los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas pongan en boca de Jesús mucho más
que el título de Mesías, mucho más que el título de Hijo de Hombre, que el título Hijo de Dios, pongan el título del Hijo del Hombre. Va a ser abrumadora la diferencia que hay entre las referencias al Hijo del Hombre, las referencias al Mesías en Jesús, con la referencia al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre va a aparecer más de 80 veces en estos 3 evangelios, mientras que el Hijo de Dios, va a aparecer muy poco, y el título de Mesías menos todavía. Era ciertamente el título predilecto de Jesús. Los judíos de su tiempo sabían perfectamente bien qué significaba el Hijo del Hombre y cómo esa figura del Hijo del Hombre, para los judíos del tiempo de Jesús, herederos de la apocalíptica del segundo templo, de la apocalíptica de ese periodo del judaísmo del segundo templo, ellos sabían perfectamente bien qué significaba eso. Y eso es lo que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Cuando empecemos a leer el concepto del Hijo del Hombre en los Evangelios, debemos tener en cuenta esta figura que ya venía de este periodo de tiempo anterior al Nuevo Testamento, llamado judaísmo del segundo templo, donde el Hijo del Hombre es un ser con atributos divinos que tiene una misión de restaurar el reino divino de manera eterna en la tierra, y que va a ser una figura que va a responder a toda la esperanza apocalíptica del pueblo judío. Es en el Hijo del Hombre, según la apocalíptica judía del segundo templo, donde el pueblo de Israel. El Mesías va a estar muy bien por un lado, perfecto, pero esta figura simbólica de la apocalíptica judía va a tener una connotación muy bella. ¿Qué va a pasar? Porque ustedes me preguntarán, pastor, pero entonces, ¿cómo así? ¿El Hijo del Hombre es el Mesías o qué va a pasar acá? Lo vamos a explicar mucho mejor cuando entremos a estudiar el concepto del Hijo del Hombre en los Evangelios. Pero vale decir que ciertamente la figura del Mesías estaba presente en el pueblo de Israel, estaba presente en el primer siglo cuando aparece Jesús y cuando aparece el movimiento cristiano, y era una figura que había sido sostenida, que había sido mantenida por las tradiciones fariseicas, las tradiciones de los escribas, ¿no?, de los saduceos, esta figura, haciendo referencia de manera directa a un Mesías parecido a la época macabea, a la etapa macabea, el Mesías que va a pelear contra los opresores. Por ahí se va a meter de manera especial el desarrollo de la figura mesiánica. Por eso, cuando nosotros nos hablan de Mesías en el Nuevo Testamento, siempre nos dicen que es que el pueblo judío estaba esperando un Mesías guerrero, claro, haciendo alusión a las guerras macabeas, a ese líder político y religioso que iba a guiar a su pueblo, al pueblo de Israel, a pelear, a luchar contra su opresor y así restaurar la dignidad política y religiosa de Israel. Esa es la figura del Mesías. Se va a ir más por ese lado, se va a ir más por el lado político y religioso. Y así la veían los judíos del primer siglo. Mientras que vamos a encontrar que la teología, la simbología, los judíos mucho más piadosos, esos que esperaban la restauración de Dios, pero no una restauración violenta, sino una restauración espiritual, una restauración social, una restauración cultural. Esos judíos que eran mucho más teológicos, que
que estudiaban mucho más las figuras, que estudiaban mucho más lo simbólico, van a desarrollar la apocalíptica judía, toda la esperanza apocalíptica judía. Y en la apocalíptica judía casi no aparece la imagen del Mesías macabeo, que es la que nos muestran en el Nuevo Testamento en la boca de fariseos y saduceos, como una expectación política más que espiritual. Mientras que estas comunidades de judíos piadosos de este periodo del Segundo Templo van a desarrollar la imagen del Hijo del Hombre como un ser celestial, no guerrero. Ojo, porque el Hijo del Hombre, tanto en Daniel como en Enoc, no se ve peleando por ningún lado. Van a desarrollar esta imagen del Hijo del Hombre como una imagen celestial, una imagen divina, una imagen de respuesta integral hacia la esperanza de restauración del pueblo judío. Entonces nos vamos a encontrar en el Nuevo Testamento como telón de fondo la perspectiva de un Mesías macabeo, por decirlo de esta manera, y la perspectiva de un Hijo de Hombre que iba a salvar y que iba a restaurar. Esto puede generar muchos debates teológicos en torno a entonces si ese Mesías macabeo es mucho más parecido al Mesías, al siervo sufriente de Isaías, o si es más bien la figura del Hijo del Hombre el que se parece al Mesías, a Isaías 63, porque de hecho nosotros como cristianos hemos leído a Jesús como Mesías, a Jesús como Salvador del mundo desde la perspectiva del Antiguo Testamento, exclusivamente en la figura del siervo sufriente y en algunas otras alusiones que se hacen en los salmos y en los profetas. No lo hemos leído mucho más allá. Y esto, el estudiar el concepto del Hijo del Hombre, nos da la posibilidad de comprender la figura de Jesús en el Nuevo Testamento mucho más allá del concepto del Mesías al que estamos acostumbrados, sino también como Hijo de Hombre, como Hijo de Dios, como aquel que va a responder frente a toda la esperanza del pueblo judío y en últimas hacia la esperanza de toda la humanidad. Es así, hermano y hermana, entonces como usted y yo vamos a concluir diciendo, nos vamos a encontrar en el Nuevo Testamento el Mesías macabeo por un lado, si queremos bautizarlo así, y nos vamos a encontrar al Hijo del Hombre. Y los judíos del primer siglo sabían perfectamente bien, tanto por la perspectiva política del Mesías como por la perspectiva un poco más divina, celestial del Hijo del Hombre, sabían qué significaba una y la otra cosa. Y va a venir Jesús a mencionarse más que como un Mesías macabeo, se va a titular él mismo como Hijo de Hombre, respondiendo más a la figura que nos muestra Daniel, que nos muestra Enoc y que nos va a mostrar Esdras, el libro de Esdras o el cuarto libro de Esdras también, que es un apócrifo del Antiguo Testamento igual que Enoc. Entonces, con este telón de fondo les invito a que dentro de 8 días entremos ya a estudiar de manera directa aquella figura del Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento. Repito, el Hijo del Hombre desde el Antiguo Testamento, la tradición apocalíptica judía, con el libro de Daniel, el libro de Enoc, el libro de Esdras, nos va a mostrar que es una figura celestial, que es una figura con atributos divinos, con atributos celestiales, que va a venir a restaurar, que va a salvar y que su reino no tendrá fin. No es gratuito entonces que Jesús se bautice, se titule a sí mismo Hijo de Hombre. Que Dios les bendiga. Espero que hayamos podido comprender un poquito mejor de dónde va a venir este título predilecto de Jesús en el Nuevo Testamento, el título de Hijo de Hombre, y que podamos
tener este telón de fondo de lo que hemos dicho hoy como la antesala, la base, mejor dicho, la base para poder comprender los textos que en los evangelios nos van a hablar de Jesús como el Hijo del Hombre. Que Dios les bendiga. Damos muchas gracias a todos ustedes que nos están acompañando, que sigan conectándose con nosotros, que dejen dudas, comentarios, preguntas en la página de la iglesia. En la medida de lo posible trataremos de responder. Seguimos orando por esta pandemia, por esta situación que nos mantiene alejados físicamente, pero que ciertamente nos está uniendo espiritualmente de una forma en que no esperábamos. Seguimos orando por todos ustedes, por las personas y el mundo que está en necesidad. Vamos a seguir haciendo estos estudios como una manera de decir: aquí nada nos puede separar del amor de Dios, del amor por su palabra, y vamos a seguir adelante con esto. Por eso les invito a que nos sigamos conectando con el Facebook Live de la Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla. Recuerden, estuvo con ustedes el pastor Cristian Gómez. Que Dios me les bendiga y que nos permita Dios encontrarnos nuevamente por este medio dentro de 8 días.